continuar en esta segunda conferencia hablando o comentando el libro de Matillahu, que tradicionalmente se conoce como el Evangelio según Mateo, y dando como una versión un poco más católica el Evangelio según San Mateo. Entonces, dependiendo de la tradición en la cual se ubique el cristiano, ya sea protestante o evangélico, será según Mateo, será según San Mateo. ¿Ok? Pero, como ya he mostrado, y voy a insistir en esta parte, la clasificación de evangelio es una clasificación dada por los llamados padres de la iglesia, Justino Mártir, Ignacio, Irineo y otros por el estilo, ¿no? Y eso es bueno, que hay que entenderlo, porque a veces los estudiosos de las escrituras hacen aportes buenos, pero a veces hacen algunos aportes que no ayudan a clarificar el escenario, el episodio bíblico, incluso el libro del cual queremos aprender el mensaje del Eterno. Este libro es hermosísimo, empiezan muchas partes de las escrituras hebreas. Dice, ese es el Sefer Toledot Yeshua. ¿Okay? Ese es el libro de las generaciones. Así cataloga la Torá cuando quiere hablar de las generaciones de Adán, de Abraham, de Isaac. Eso es típicamente hebreo en ese sentido. Y comienza hablando de Yeshua, así, directamente. Y luego luego que habla de su genealogía o de quiénes son sus ancestros, pues viene a hablar del nacimiento. Luego pasa a hablar de la estrella de la redención, aquella que fue anunciada por un profeta, en Balaam, ¿se acuerdan? Saldrá la estrella de Jacob, ¿no? Que es un preludio, como el heraldo del Mesías, para anunciar la venida del Mesías. Y luego, pues, nace el Mesías. Luego el Mesías, por esas cosas del Eterno, junto con su familia, o como quien dice la Sagrada Familia, tienen que huir a Egipto. Pero a veces uno se pregunta, si el Eterno tiene tanto poder para hacer y deshacer, y para proteger, ¿no era necesario echarse semejante viaje a Egipto? Como uno diría, llanamente. El Eterno allí nos podría perfectamente proteger, ¿o no? ¿Ok? Pero el Eterno tiene un misterio, y entonces viene de eso, se aprovecha, para que vean lo genial y el judío que es esto. De hecho, se aprovecha Matillahu, para hacer un midrash, ¿ok? Y decir, de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, que hasta en eso lo cumplió el Mesías. Luego habla de su unción bajo la Ruach Jacob. Primero el aparecimiento de Juan el Inversor, a quien él ya calificaría como el Elías que debe venir, su Tevilá, ¿okay? En las aguas del Jordán, y una cantidad de episodios que hablan, pues, de su itinerario por las sinagogas, de sus enseñanzas en parábolas, su poder para ayudar a los enfermos, su recurrencia para establecer justicia a los necesitados y desamparados, sobre la oración, sobre la Torá, sobre cuáles son las credenciales que lo califican a él para ser el Mesías, cuáles son las actitudes que debemos tener para ser parte del reino que él está promoviendo, porque él no vino a instaurar una religión. Él vino como judío a establecer el reino, donde él sería la cabeza de todo eso. Y así vemos sus sanidades, lo que requiere para seguir al maestro, su autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios, incluso sobre las enfermedades. Y aparte de eso, pues, cuando él escoge a un grupo de discípulos, y así luego se mete en la vida judía y empieza, pues, la confrontación con los fariseos, como es un rabino entre rabinos hablando. A veces los cristianos miran mal esto, como si los judíos
o por lo menos Yeshua estuviera confrontando a los judíos, enseñándoles algo nuevo y superior. Eran simplemente discusiones internas de los rabinos, porque mediante el diálogo es que ellos podían, digamos, alcanzar un consenso en cuanto al entendimiento de algún episodio de las Escrituras. Y así vemos cuestiones halásicas, enseñanza. Luego, obviamente, cuando sus enemigos conspiran contra él, la negación de Pedro, finalmente su juicio fraudulento ante el Sanedrín de la época, la traición de algunos de sus discípulos, su muerte oprobiosa y su resurrección gloriosa luego. Y al final termina dándole un mensaje, diciéndole que vayan y hagan discípulos. Esa es la tarea que tenemos cada uno de nosotros, especialmente aquellos que por la gracia del Eterno hemos sido llamados al frente en esta última hora, la 11ª hora, como dice la profecía, para trabajar para el Eterno, haciendo discípulos. De modo que haciendo discípulos es que la Torah puede vivir, pasándola de maestros a discípulos. Estos se hacen una vez a su vez maestros y estos la pasan a sus discípulos. Y también que vaya del padre al hijo y luego del hijo a sus hijos y así sucesivamente para que pase de generación en generación. La idea es que en un sentido o en otro, ya sea de padre a hijo o de maestro a discípulo, todos vayan viviendo y transmitiendo la Torah para que la palabra del Eterno permanezca para siempre hasta que el Mesías venga. ¿Ok? El libro de Mateo contiene esto y muchos detalles. Y lo último que dice, enseñándole a guardar todas las cosas que os mandé. Es decir, si no estudiamos la revelación que está en las Escrituras y particularmente en la revelación dada en el Nuevo Testamento, que yo prefiero llamar el Nuevo Pacto, ¿okay? No vamos a entender ni a cumplir lo que la Torah requiere de nosotros, porque Él dice, porque Él es el que ha interpretado la Torah, Él es el Mesías prometido, dice, bueno, para que ustedes hagan todas las cosas que yo les he enseñado. Es decir, hay que conocer al Mesías para hacer las cosas que el Mesías pide. Muy bien, este es, digamos, un paseo global, una ojeada del libro de Mateo que ya entramos a comentar. La conferencia pasada, que ya está disponible en internet, y el video pronto también lo subiremos, tenía que ver con el hecho de que yo había apuntado o señalado en que el libro que escribió Mateo no debe ser considerado un evangelio, sino una epístola. Y una epístola dirigida a la comunidad judía. Y además hay que estudiarlo desde sus raíces judías en un contexto judío. ¿Ok? En este sentido, hablando como hablan algunos especialistas, habría que aclarar el género literario. ¿Ok? El género literario, o qué clase de documento es el libro de Mateo. ¿Ok? Y la conclusión de que saquemos o de lo que obtengamos se puede aplicar al resto de los llamados evangelios. En este contexto, una vez que descubran ante ustedes el genuino carácter del libro de Mateo, hablaré que efectivamente la autoría le corresponde a él, la paternidad literaria del evangelio que lleva su nombre de Mateo, ¿no? Y aparte de eso, estudiar el tiempo de su redacción, que hay unos datos interesantísimos que hay que tomar en cuenta. Y luego de eso, ya seré en las próximas conferencias, explicaré cómo hemos de leer a Mateo, un documento judío, a la manera judía. ¿Ok? Es decir, desde las raíces judías y en su contexto judío.
el punto central es que debemos mantener en mente es el siguiente, que nos vamos a enfocar en el carácter judío de ese documento y la manera judía de leerlo. No tenemos otra escapatoria, porque ya tenemos la experiencia de casi 20 siglos de teología que han visto en este libro y en otros, como les comenté la vez pasada, algunas cantidades de expresiones que parecen indicarles a los gentiles creyentes que Israel ha sido reemplazado. Cuando hay una clara enseñanza de Rabí Shaul en Romanos, cuando dice, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? De ninguna manera. Aquí está, y aquí estoy yo, creyendo, y un grupo más conmigo. ¿No? Que de ninguna manera. Y aparte de eso, de que hubo un reemplazo de Israel a la iglesia, de las promesas dadas a nuestro pueblo, a las promesas dadas a los gentiles creyentes, también que hay porciones que son decididamente y penosamente antisemitas, como la que hemos visto. Por ejemplo, aquella parábola que discute Yeshua con sus discípulos, que dice que bueno, y aquellos que no quisieron aceptar al rey, ¿qué les hará? Bueno, destruir su ciudad, ¿ok? Y otra como que dice, bueno, la parábola de la viña. Si no cuidaron la viña, ¿qué va a hacer? Bueno, se la va a arrendar a otros, que den fruto. Y entonces, como al final de esa parábola dice, y los fariseos judíos que allí estaban comprendieron que hablaban de ellos, entonces inmediatamente eso termina de coronar enseñanza y piensan pues que efectivamente está hablando de un reemplazo. Eso es antisemitismo. Y luego todo este prejuicio contra los judíos, como les mencioné y ustedes saben, y están enterados por la historia, tuvo su clímax con el Holocausto, la Shoah. Es penoso. Todo esto es producto del prejuicio antijudío, de lo que llamamos la judeofobia, porque lo leyeron con lentes griegos. Ese es el punto. Porque prácticamente, y eso es lo permitió el Eterno, que prácticamente todo las escrituras del Nuevo Pacto están en griego. Pero Baruch Hashem, el Eterno se reservó una carta en la manga, dejó como testimonio y se encontró el Evangelio de Mateo, o el libro de Mateo, el epístola de Mateo, en hebreo. Y pronto vamos a entrar en detalle, vamos a estudiar desde ese documento, ese manuscrito que se encontró, hacer la reflexión ya no desde el griego, sino desde el hebreo. Y aquí quiero hacer un comentario crítico, una crítica constructiva al grupo de judíos que escribieron el The Jewish, ahora ya no sé inglés, ¿qué te parece? Lo voy a decir mejor en español, que me enredo todo. Que se llama el Nuevo Testamento Judío Anotado o Comentado, ¿ok? El The Annotated Jewish New Testament, algo así. Me perdona mi inglés, que cuando yo hablo inglés parezco que soy de Alemania más bien, que no me entienden, ¿ok? Bueno, en fin, se trata de eso. Cuyos editores, un par de judíos eminentes, como son el Amichel Levin y el doctor Mark Leffler, opinan pues que tomaron la iniciativa de comentar todo el Nuevo Testamento, pero desde el texto griego. Yo creo que esa es una de las grandes fallas de ese libro maravilloso. Y quiero dejar constancia de que si queremos entrar apropiadamente y captar el mensaje con toda su fuerza, debemos ir al hebreo. Muy bien. Y es por eso que cuando construyamos el perfil del carácter y la naturaleza del libro de Mateo, voy a justificar las razones por las cuales voy a escoger el texto hebreo del manuscrito llamado el Shem Tov. Vayan investigando por allí, que son expertos cibernautas, ¿okay? Y más adelante ofreceré detalles en cuanto al hecho de que ya para la fecha de la redacción del epístola de Mateo había presencia de varias comunidades judías con sus propias características.
las cuales a cierta extensión ya han sido identificadas por la investigación contemporánea. Había una presencia de varias comunidades judías, no solo la comunidad judía tradicional que ya venía, sino que a raíz del cisma mesiánico salieron comunidades como los ebionitas, en la propia corriente donde estaba Rashaúl, la propia corriente donde estaba Jacobo. Es decir, había una presencia y una variedad de judaísmo, como lo señala Jacob Neusner y Bruce Shilton en uno de sus libros que estudia la iglesia primitiva o el cristianismo primitivo. En realidad lo que había era una comunidad judía dividida en corrientes según la apreciación que habían tenido o la apreciación que le habían dado a la figura y persona y obra del Mesías Yeshua. Esas han sido identificadas y están ya en la literatura, y en algún momento ya les habría comentado en el pasado sobre eso. ¿Ok? Y al final, ya después de que hayamos comentado de manera general y haber puesto la plataforma para estudiar este libro, bueno, nos dedicaremos a ver si tiene algún tipo de estructura, porque a veces la estructura de un libro depende de la creatividad del autor para decir de qué manera se pueden organizar sus partes para tener una lectura más amigable y racional del texto. Así están en todos los libros de texto de las universidades y los colegios. Tienen una estructura, introducción, todo aquello. Veremos si esa estructura es también de carácter semítico, judío. Muy bien. Pero en la conferencia de hoy entonces me voy a ocupar, ¿ok?, del carácter o naturaleza de la epístola de Mateo, ¿ok?, como una escritura propiamente dicha. Y pronto verán a qué me refiero cuando digo o uso la palabra escritura. ¿Ok? No solo es una escritura, y es algo increíble, también el Mateo es un midrash. Y no solo Mateo, sino todos los libros del Nuevo Pacto. Y que ustedes saben que es un midrash. Es un comentario exegético. En este caso, es un comentario alágico y acádico de toda la Torah y de los profetas. Es decir, en ese documento que ustedes tienen en sus manos, que se llama el Nuevo Testamento según la tradición, o el Nuevo Pacto según estamos proponiendo, contiene la interpretación de todas las profecías que señalaban al Mesías que había de venir. Y en ese sentido es un midrash, cuyos sabios son los llamados apóstoles, que los que propusieron ese midrash. Y también no solo es un midrash. La epístola de Mateo es una tradición, porque es producto de una tradición. Y aparte de eso, tiene a su interior tradiciones judías de la más diversas que pronto entraremos a comentar. ¿Ok? Y luego, yo creo que será en la próxima conferencia, según vea cómo está el tiempo, o en la cuarta, cómo este documento judío puede leerse a la manera judía. Bueno, ¿cómo ver la epístola de Mateo como una escritura? Bueno, el hecho que yo haya planteado que el libro de Mateo, ¿okay?, es una epístola y no debe ser considerado como evangelio, no disminuye para nada el contenido de las buenas nuevas que éste contiene. Solo que reenfoca el objetivo de que estas buenas nuevas del libro de Mateo están dirigidas a la comunidad judía a fin de presentar las credenciales del Rey Mesías, Yeshua. ¿Ok? Y por tanto, demanda una respuesta a sus destinatarios. ¿Ok? Bajo este enfoque, si bien se particulariza las buenas nuevas solamente a los judíos o a la comunidad judía, o al grupo de judíos que hacían presencia para esa época, esto no implica ni tampoco mutila el carácter universal de las buenas nuevas contenidas en la epístola de Mateo. ¿Sí me explico? Por más que yo diga que este evangelio, estas buenas nuevas, esta Besorá, o el contenido de este libro sea una epístola dirigida solo y exclusivamente a la comunidad judía, esto para nada disminuye el carácter universal. ¿Por qué? Primero, porque hay un principio, hay una primacía del pueblo judío sobre los demás pueblos. Y lo establece Pablo, y no de manera orgullosa,
sino de manera responsable, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde como judíos. ¿Qué nos dice en Romanos 1:16? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Nosotros fuimos los primeros en recibir la Torá y nosotros fuimos los primeros en recibir también las buenas nuevas de Yeshua, el Mesías, el prometido de las Escrituras para no solo Israel, sino para el mundo entero. ¿Estamos claros? ¿Okay? La primacía y la primogenitura que nosotros tenemos. Pues las buenas nuevas están destinadas al judío primeramente. La redención había de alcanzar primeramente a los judíos y luego estos prepararse. Y esto fue lo que hizo Yeshua, el Mesías, cuando llamó a sus discípulos. Los preparó, los educó, los fortaleció y les habilitó sobrenaturalmente con el poder de las Ruach HaKodesh para que ellos llevaran el mensaje al resto del pueblo judío y de allí a las naciones enteras. Es decir, como decir, el plan piloto es acá y luego bendecir a las naciones enteras. Llamarían al resto, pues, de las naciones. Así que plantear este documento escrito por Mateo bajo el género literario de epístola iría en contra de lo que ha sido la división histórica y literaria y tradicional del Nuevo Testamento, que agrupa a Mateo como un evangelio. Pero debemos tener en cuenta, como ya mencioné la vez pasada, que la denominación evangelio que se le aplicó al libro de Mateo, así como el resto de la memoria de los apóstoles, como bien decía Justino Mártir, fue una invención de los padres apostólicos. Y luego los teólogos, en su esfuerzo de organizar sistemáticamente todo el corpus de la literatura del canon del Nuevo Testamento, como dicen los eruditos, inventaron que los 4 libros que relataban la vida, obra, enseñanzas, milagros, en fin, de Yeshua, eran los evangelios, ¿ok? O el género literario del evangelio, además eran epístolas, en fin, ¿ok? La refutación más clara que esta división no solo es ficticia, sino en gran parte errónea, se encuentra en el mismo evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque la introducción muestra que es una carta dirigida a un discípulo gentil llamado Teófilo. O sea, el evangelio en verdad es una epístola, es una carta. Claro, pero como así se ha clasificado, así se ha quedado. Como dicen por allí, la costumbre es más fuerte que el amor, algo así, ¿no? Entonces así se ha quedado. Pero reparando el hecho, en verdad, Lucas no es un evangelio en el sentido que ellos quieren identificarlo o denominarlo. Es una epístola, incluso también lo es el libro de Lucas, que es, digamos, el libro acompañante. ¿Ok? Ahora bien, la ubicación del libro de Mateo como una epístola es una inferencia más bien que una constatación. No hay evidencia interna, ¿ok?, que sea una epístola, ni externa tampoco. Pero se infiere que sea una epístola porque todos los estudiosos del libro de Mateo concuerdan prácticamente o casi por unanimidad que este libro lo escribe Matillahu con la intención de que la comunidad judía de su tiempo conozca que el Mesías en que ellos han creído tiene las credenciales para ser reconocido como tal. De hecho, Jerónimo, en el siglo V, uno de los digamos, padres católicos de aquella época, recoge una antigua tradición según la cual, pues este libro tenía la intención de dirigirse a la comunidad judía para que reconocieran los judíos que ese era el Mesías. Así que esta inferencia proviene de una intencionalidad inferida, más de que una constatación textual al interior del texto. Pero tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el libro de Hebreos no parece una epístola. Empieza sencillamente hablando acerca de la superioridad del Mesías sobre Moshe, los ángeles, en fin. Pero de repente, cuando uno lee con más atención, se encuentra por el hecho que en algunas palabras dirigidas, por ejemplo, en Hebreos 5:11 al 6:12 y también en el 11 del 32 al 39, da palabras de exhortación a una audiencia a la cual se está dirigiendo. Y al final, en el capítulo 13, se despide con una variedad de consejos y exhortaciones a una audiencia. Y por eso es que lo pudieron llamar la epístola a los hebreos. ¿Ok? Porque es un documento que solamente un judío
entrenado en Torah podía entender. Los gentiles no tenían nada que ver con este negocio. Fueron llamados después a beber y a succionar la rica savia del buen olivo de los hebreos, de los patriarcas y de los profetas. Bueno, más allá de estas consideraciones de género literario, que por lo general producen muchas discusiones entre los especialistas y eruditos, podemos invocar una mejor estimación de la clase de documentos que es Mateo y otros escritos apostólicos. Pero no lo voy a invocar de la literatura especializada ni de los grandes eruditos, que tiene sus aportes, yo lo respeto y me he aprovechado y he crecido mucho estudiándolo, sino que esta estimación proviene del interior mismo de las escrituras del Nuevo Pacto, ¿ok? Y que tuve el privilegio de conocerlo a través de un erudito, un doctor llamado Moody Smith. Escribió un artículo llamado ¿Cuándo los evangelios llegaron a ser escritura?, publicado por el Journal of Biblical Literature. Que suena bonito, ¿no? ¿Ok? Journal de Literatura Bíblica. ¿Ok? Y cita la siguiente expresión de Pedro, y quiero darle crédito a él porque a través de él yo pude entender mucho mejor estas cosas. Dice, está citando la segunda epístola de Pedro, 3:16. Y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, ¿ok?, os escribió, según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas sus epístolas, de las cuales hay cosas difíciles de entender. Si conocen ese pasaje bíblico. Entonces miren ahora esta perla, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. La pregunta es, ¿a qué se refiere Kefas cuando menciona, así como las epístolas de Pablo, que son un poco difíciles de entender, y los indoctos e ignorantes tuercen para su propia perdición, también lo hacen con las otras escrituras? ¿Cuáles son esas otras escrituras? Elemental. Cuando uno hace un collar con la palabra escritura, en el texto griego es grafé, y porque tenemos prácticamente todos los documentos en griego es grafé, que viene de la palabra hebrea ketá, ¿ok?, que es escritura. Uno se da cuenta que cada vez que mencionan la palabra grafé se refiere a la escritura o las escrituras, es decir, le colocan un artículo definido, las escrituras, para referirse ¿a qué? A la Tanakh o a la Torah o a los profetas. Por lo que las otras escrituras, ¿a qué se están refiriendo? También están refiriendo a los otros evangelios que ya circulaban para la época. Recuerden que Pedro escribe eso a principios de los años 60, como mostraré un poco más adelante. Entonces, las otras escrituras que también están siendo objeto de lectura y de mala interpretación se refieren a los evangelios. De hecho, hay otros evangelios, si uno lee la literatura apócrifa, los evangelios apócrifos, ¿ok? ¿Ok? Así que ahí está una clave, que ya en aquella época, aquellos escritos habían sido catalogados como escritura. ¿En qué sentido? Escuchen bien. Esas palabras que dice Pedro establecen un criterio de capital importancia, pues todo documento elaborado por los apóstoles, o ya sea escrito o dictado, porque por ejemplo, la epístola a los romanos, Pablo no la escribió, se la dictó a Tercio, ¿se acuerdan? Como lo dice al final. Pablo hablaba, Tercio escribía, pero el autor es Pablo. O sea, ya sea que la autoría sea por medio de sus propias manos, de su propia pluma, o por medio de un amanuense, la autoría es de un apóstol, ¿ok? Ese es el principio. Entonces, el criterio que convalida, o que certifica, o que pone sello final, que es escritura y que es kosher, es que haya sido escrito por un apóstol. Y esto convalida, pues, porque la escritura es
la Torá y los profetas, como bien dijo Yeshua en Lucas. A Moshe y a los profetas tienen, óiganos, esa es la escritura. Las otras escrituras son las que están naciendo, porque es un solo paquete. Es bastante difícil meterse a estudiar el canon del Nuevo Testamento, cómo se organizaron, cómo se eligieron estos libros, cómo aquello. Pero aquí Pedro está resolviendo ese problema de una vez y para siempre. ¿Ok? Simplemente todas aquellas escrituras que tengan la autoría o el aval apostólico son escrituras al mismo nivel de las escrituras de los profetas. ¿Okay? Esto implica entonces que los apóstoles se consideraban a sí mismos profetas y con la misma autoridad de los antiguos profetas hebreos para orientar a la comunidad con sus palabras y sus escritos. Y además, este era un hecho tácitamente aceptado por todo el apostolado de entonces. ¿Okay? De esta manera, y esta es la otra perla que les traigo, no solo de esta manera se establece el canon de la escritura, que tanta discusión ha generado entre los especialistas a lo largo de la historia, sino que además este hecho muestra que una de las credenciales de los apóstoles, y que es su carácter único y irrepetible en la historia de la salvación, es que sus escritos constituyen el canon escritural que cierra para siempre el paso de la pretensión de cualquier hombre de un tiempo futuro y en esta época que pretenda a sí mismo llamarse apóstol. Muy bien, al establecer este criterio que nos dio a conocer Pedro, el de la autoridad apostólica, queda entonces por fuera 4 documentos del canon establecido por la Iglesia Católica, es decir, la Epístola a los Hebreos, cuyo autor se desconoce hasta la fecha. No se sabe si es un apóstol, ¿ok? Las 2 epístolas de Lucas, compañeros de labor de Pablo, es decir, el propio Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Y también Marcos. Marcos es el Juan Marcos, aquel que era compañero de labores de Pablo y Bernabé, y luego fue compañero de Pedro porque Pablo se molestó porque lo dejó botar en una oportunidad y dice, no, yo no sigo más con él. ¿Ok? Y entonces salió con Pedro y demostró pues su arrepentimiento y que era un hombre de valor. Pues. Él escribió ese evangelio. ¿Ok? No le escribió. Pero tenemos el testimonio de que Juan, el apóstol, vio estos documentos, el de Marcos y Mateo, y les dio su aprobación. Y allí es que entra en cambio. Eso está en Historia Eclesiástica del libro de Eusebio. Muy bien. Entonces, si a eso vamos, entonces la clasificación de evangelio por autoría apostólica solamente le cabría a Mateo y a Juan, porque Lucas también es otro compañero de labores, ¿okay? Para que ustedes sepan cómo es que se bate el chocolate en verdad, ¿okay? Muy bien. Aparte de eso, y como también lo señala el doctor Moody Smith, la cita de Justino Mártir, antes citada, puede enseñarnos además que los 4 evangelios memorias eran aceptados como escritura ya a mediados del siglo II de nuestra era, y que las usaban en los servicios dominicales. Estamos hablando del siglo y medio, ya comenzó ya a desviarse el camino, lo que llaman la bifurcación del camino. Pero en virtud del criterio establecido por Pedro, la autoría o visto bueno apostólico, como sello y garantía de que un documento fuese considerado como coche de escritura, ya estaba consignado por escrito y transmitido por la tradición oral ese criterio. Así que no había que hacer mucha discusión académica al respecto. Esta palabra o criterio establecido por Pedro establece una clara barrera de separación entre la multitud de documentos que se escribieron para aquella época y que surgieron entre el primer y segundo siglo. Algunos de esos documentos son llamados evangelios apócrifos, que muchos han leído. En cualquier caso, dado la importancia y veracidad comprobada de estos documentos, por ejemplo, el libro de Hebreos, Lucas, Marcos, yo no los cuestiono por el criterio que establece Pedro y los acepto como parte de la revelación del Eterno. Por si acaso alguno piensa por ahí, no, él no acepta Marcos, él no acepta Hebreos, no, él no acepta ni siquiera el Evangelio de Lucas, no estoy hablando de eso. No, no, sí, como hacía Marción.
Simplemente esos evangelios fueron, antes que Juan escribió esos evangelios, los vio y dijo, estos kosher, todo esto refleja una verdad que nosotros podemos testimoniar. Y por eso es que el evangelio de Lucas y el evangelio de Marcos pasan como partes del canon, por el testimonio que dio Juan. ¿Estamos claros? Y en ese sentido, yo los acepto. De igual manera, el libro de la epístola a los hebreos. Todo el Nuevo Testamento para mí es kosher en ese sentido. Y es una escritura, ¿ok? Y especialmente Mateo, del cual es nuestro foco de atención, no solo es una epístola tan autoritativa como los escritos de los antiguos profetas hebreos. Los apóstoles no son nada menor, tienen el mismo rango de profecía. Para dar un ejemplo, de que esta epístola es una epístola judía y debe ser aceptada como inspirada por el Eterno, es el ejemplo de la carta que escribió Mordejai a los judíos. ¿Se acuerdan que pronto se lo haremos Esther? Él escribió una carta después de haber disfrutado de la liberación extraordinaria que le dio en tiempo de la reina Esther, ¿okay? Cuando Ahasverosh, manipulado por Amán de un decreto de exterminio de todos los judíos, y ellos fueron salvados milagrosamente. Y entonces envió una carta que está en el libro de Esther, mediante la cual ordenaba a todos los judíos de aquella época, y así la aceptaron, y que se prolongara a lo largo de los siglos, de celebrar la festividad de Purim en recuerdo a los milagros y las salvaciones que el Eterno operó para ellos en aquella época. ¿Okay? De eso se trataba. Entonces, esa carta que está dentro de un libro de la Tanakh es aceptada como kosher. Y Mordejai no era ni apóstol ni profeta, era un líder judío, pero fue inspirado por la Ruach HaKodesh para hacer esto, y esto es aceptado, y nosotros de esa manera lo aceptamos, ¿ok? Y es así como eso es escritura, el libro de Esther y la carta que está dentro también lo es escritura en el sentido a nivel profético, lo es el libro de Mateo, ¿ok? Entonces eso lo pueden encontrar en Mateo capítulo 9, en Esther capítulo 9, que habla del episodio de la escritura de la carta de Mordejai a los judíos. Esta entonces es, a mi juicio, la conclusión llana y sencilla, ¿ok? Que Mateo es una epístola dirigida a la comunidad judía a fin de presentarle al Rey Mesías y a la salvación que él ofrece a su pueblo Israel. Muy bien, en este contexto ahora quiero discutir la estimación de la fecha para la redacción de la epístola de Mateo. ¿En qué época se escribió? Nuevamente, si usted consulta literatura especializada, mire, usted sale, si no confundido, por lo menos con un dolor de cabeza. Demasiada información, argumentos, pro y contra de un argumento y otro. Yo no voy a entrar en detalle, ni tengo tiempo tampoco, ni es el objetivo. Pero sí voy a aportar un dato importante que nos puede ayudar a estimar esta fecha. Eusebio, en su obra Historia Eclesiástica, la pueden conseguir en internet como arroz, ¿ok? Fue escrita 200 años después de la vida de los apóstoles. Y él cita a Irineo. Irineo vivió entre el 130 y el 202. Irineo fue discípulo de Tertuliano. Y Tertuliano fue discípulo de Policarpo, es decir, ya venía y Policarpo era discípulo de Juan, ¿ok? Así que había cierta certeza de la transmisión oral que había allí entre ellos, ¿no? Entonces dice así Irineo, que lo cita Eusebio: Mateo publicó entre los hebreos en su lengua propia. Esto es uno de los primeros datos. Mateo fue escrito en la lengua materna de Mateo, en hebreo. Un evangelio también escrito mientras Pedro y Pablo estaban en Roma evangelizando y poniendo los cimientos de la iglesia. Después de la muerte de estos, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito su evangelio, y Lucas también lo hizo después, y al final Juan. Es decir, ¿cuándo se escribió el libro de Mateo? Cuando Pedro y Pablo estaban, ¿qué?,
en Roma. ¡Wow! Eso es un dato importantísimo. Ok. Y ahora, esta tradición que recoge Eusebio en cuanto al tiempo de la redacción de los evangelios, especialmente el de Mateo, o sea, Mateo fue el primero y Juan fue el último. El segundo fue Marcos y el tercero, Lucas. ¿Estamos claros todos allí? Perfecto. ¿Ok? Esto nos ayuda de paso a comprobar la autoría o paternidad literaria del libro del Evangelio de Mateo, o del libro que lleva su nombre. Pues en Marcos 2.14 y en 5.27, el Mateo que estamos hablando es Mateo Leví, hijo de Alfeo. Ven Alfeo. ¿Ok? Y eso lo puede encontrar en Marcos 3.18, en Lucas 6.15 y en Hechos 13, cuando los apóstoles dan la lista de los apóstoles. Y entre ellos, Mateo, que fue llamado cuando estaba recogiendo impuestos, ¿se acuerdan? Él trabajaba para el CENIE en aquella época. Okay. Muy bien. Papías, que murió en el año 150, es decir, más o menos al comienzo del siglo II, testifica de que Mateo redactó su evangelio y ordenó las palabras y acciones del Mesías en lengua hebrea, y cada quien los traducía al griego como mejor podía. Existía ese testimonio, y Baruch Hashem que se ha encontrado una copia de él. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos dos reportes. Uno, que Mateo escribió esa epístola, lo cual señala su autoría, y segundo, que le escribió en hebreo, asunto que pronto vamos a entrar en detalle. ¿Ok? Pero hay muchas dudas en cuanto a la fecha de la redacción, pero ya sabemos por el testimonio de Irineo que Mateo fue el primero en escribir su mensaje, Juan el último, y que la fecha de la composición de Mateo era cuando estaban en Roma Pedro y Pablo. Entonces eso era antes de la destrucción del templo, porque hay algunos autores que indican que es después de la destrucción del templo, lo ubican en el 70 o el 80. ¿Ok? Muy bien. El asunto es que hay dos datos, ¿ok?, de que confirman eso. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 10, escuchen esta perla. En 4.10 de Colosenses dice, escribe Rashaúl a la comunidad de Colosas. Dice así, está escribiendo desde Roma y ya estaba preso para la época. Ok. Os saluda Aristarco, mi compañero de prisión. Estaba preso con otros de allá de la fe. Y Marcos, es el mismo Marcos que escribió el Evangelio, el mismo Juan Marcos. Ok. Primo de Bernabé, acerca del cual recibiste el mandamiento. Ok. Si va a vosotros, bueno, recíbanlo. Marcos estaba libre, o sea, pero estaba preso con él, Aristarco. ¿Ok? Entonces allí narran la presencia de Pablo en Roma, de donde escribe la epístola a los Corintios. ¿Ok? A los Colosas, perdón, a Colosas. ¿Ok? Y tenemos el segundo dato de Pedro. Pedro escribe en su epístola lo siguiente. Dice, os saluda la que está en Babilonia. Este le escribe a los que están en Babilonia. Esta era la manera judía de hablar de la Roma, ¿okay?, por el desastre que había allá. Entonces, desde Babilonia le escribe, es decir, desde Roma. ¿Ok? Y lo saluda Marco, mi hijo. Estaba también allá Marco. Visitaba a uno y al otro. Estaban presos los dos, pero Marco los visitaba. Es decir, la segunda epístola de Pedro, universal que llaman, fue escrita desde Roma, igual que Colosas. Ambos estaban en Roma al mismo tiempo y Marcos era el intermediario de ellos. ¿En qué época estuvieron ellos evangelizando y luego fueron presos? En las primeras lustro o en los primeros años de los años 60 de nuestra era, bajo Nerón.
gobernaba Nerón, y fue Nerón, tenemos el testimonio también en Eusebio, que ellos estaban presos allí por Nerón. Así lo dice acá. Tertuliano cuenta que Nerón mandó a decapitar a Pablo y a crucificar a Pedro, ¿ok? Y según los datos aportados por la tradición, eso ocurrió hacia el año 63, ¿ok? Eso significa que lo que dijo antes Irineo, podemos tener entonces una ubicación de cuando Mateo escribió su epístola. Si ellos murieron, si esos apóstoles murieron entre el 63 y el 65, entonces antes del 63, quizás en los primeros años del 60, ¿ok? Mateo escribió esa epístola que hoy nosotros estamos estudiando. Es un tiempo de crisis. Y eso ha pasado. Como voy a comentar más adelante, ¿ok? Entonces, para esa época, Mateo debería tener más o menos como 60 años. Habían pasado prácticamente 30 años de la muerte y resurrección del Mesías. Recuerde que él, según los cálculos, él muere para esa fecha, ¿ok? Entonces ahora, de esta manera nosotros entendemos, pues, que se escribe los evangelios, y sobre todo el Mateo, en una época de gran tribulación, dos apóstoles fieles y poderosos en la Escritura, presos. Y Mateo escribe en esa circunstancia extraordinaria el evangelio que hoy nosotros podemos estudiar en paz y con sumo gozo. Estimados, hay muchas cosas que decirle y el tiempo ha avanzado. Yo espero compartir el resto de las perlas en el próximo chaval, la próxima vez que nos veamos. Por lo pronto, debemos comprender lo siguiente: el valor de estos hombres, especialmente Mateo, de tener la cabeza lo suficientemente serena para que en medio de las persecuciones y muerte que están sufriendo, porque ya Jacobo había sido decapitado, se sienta a escribir con mucho amor una epístola a todos nosotros los judíos que estamos en estos tiempos. Así que, si él lo hizo con aquella premura, con aquella preocupación, nosotros que somos sus destinatarios debemos leerla. Y siempre, hasta que venga el deseo de toda la gente, el Mesías que él quiso presentar a todas las naciones, especialmente al pueblo judío. Y esperamos que sea pronto y en nuestros días, y decir amén.